Hola, bienvenidos a Programando y a un nuevo video del curso de programación en C. En este video revisaremos las instrucciones condicionales, también llamadas estructuras de control selectivas. Estas nos permiten establecer una serie de condiciones al interior de nuestro programa, que nos ayudan a determinar qué acciones se llevarán a cabo dadas ciertas circunstancias. Para definir dichas condiciones se utilizan los operadores de comparación, que como su nombre lo dice, comparan dos expresiones y dan como resultado 1 si la condición se cumple y 0 cuando no se cumple. Dentro de estos están el operador de menor que, menor igual que, mayor que, mayor igual que y diferente que. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Leeremos desde teclado un valor entero. Para eso vamos a declarar una variable, en este caso a. Y ponemos printf ingresa un valor entero. Y scanf %d ampersand a. Bien, ahora utilizaremos la estructura de control selectiva if, que se coloca de la siguiente manera. If, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Dentro de los paréntesis irá una expresión que al cumplirse ejecutará el bloque de código que se encuentre dentro de las llaves. En este caso vamos a verificar si el valor leído es 0. Para eso ponemos a igual 0. Y dentro del if mostraremos un mensaje en la salida. Printf el valor es 0. Bien, guardamos y vamos a nuestra terminal. Ahora compilamos sc main.c -o main y ejecutamos. Vemos que si ingresamos un 0 nos muestra el mensaje de que el valor es 0. Pero si no, vemos que no nos muestra nada. Existe la estructura de control else, que se coloca justo debajo del if, y todo bloque de código que se encuentre dentro de este se ejecutará si la condición del if no se cumple. Así que vamos a imprimir otro mensaje. Printf el valor es diferente de 0. Guardamos y vamos a la terminal. Ahora vemos que si el valor es diferente de 0, nos muestra el mensaje que colocamos dentro del else. Existe también la estructura de control else if, la cual se coloca después del if. Por ejemplo, en este caso pondremos else if a mayor a 0, imprimimos el valor es positivo. Y en la parte del else vamos a modificar el mensaje. El valor es negativo. Bueno, con esto estamos validando si el número es 0, imprime que el valor es 0. Si no se cumple esta condición, ahora valida si el número es mayor a 0. Si es así, imprime que el valor es positivo. Y si tampoco se cumple esta condición, imprime que el valor es negativo. Ya no es necesario poner otra condición para saber si el número es menor a 0, ya que previamente validamos si es igual a 0 o mayor a 0. Y al no cumplirse ninguna de estas dos condiciones, implícitamente sabemos que el número es menor a 0. Podemos colocar debajo del if todas las sentencias else if que queramos. Guardamos y ejecutamos.
Vemos que al ingresar el valor 12 nos muestra que el valor es positivo. Y ahora si ingresamos un número negativo, nos muestra que es negativo. El lenguaje C nos permite omitir este par de llaves si el bloque de código es únicamente una línea. En este caso, al tratarse solo de un printf, podemos quitar las llaves. Todo es cuestión de gustos. Bien, dentro del bloque de código de la sentencia if, else if y else, podemos colocar otra condición. Por ejemplo, cuando se cumpla que nuestro número a es mayor a 0, vamos a validar si este a su vez es par o impar. Así que ponemos if a módulo 2 es igual a 0, printf, el valor es par. Y si no, printf, el valor es impar. A esto se le conoce como condiciones anidadas. Guardamos y nos vamos a la terminal. Vemos que aparte de imprimir que nuestro número es positivo, en este caso imprime que también es par. Ahora ingresaré un valor impar para que veamos que todo funciona correctamente. Ahí está. Bueno, también existe el operador de negación lógica, que se utiliza para negar una expresión y se representa con un signo de admiración. Por ejemplo, vamos a negar nuestra expresión a mayor a 0. Al tener el operador de negación lógica, ejecutará el bloque de código cuando esta condición no se cumpla, o sea, cuando a no sea mayor a 0. Ahora, esto afectaría el funcionamiento de nuestro programa. Para evitar esto, vamos a cambiar el mayor a 0 por un menor a 0. Y así seguiría funcionando correctamente. Ahí está. Está también el operador AND lógico, el cual se representa con doble ampersand, y se utiliza para saber si dos o más condiciones se cumplen. Por ejemplo, podemos poner si a módulo 2 es igual a 0 y si a es menor a 30. Se deben cumplir ambas condiciones para que se ejecute el bloque de código del if, en este caso el mensaje que el valor es par. Guardamos y vamos a ejecutar. Vemos que si ingresamos un número que sea par y sea menor a 30, por ejemplo el 28, nos muestra que el valor es par. Pero por ejemplo, ingresamos el valor 30 que no es menor a 30, nos muestra que el valor es impar, ya que no se cumplen ambas condiciones del if. Y por último tenemos el operador OR lógico, el cual se representa con doble barra vertical y se utiliza para saber si se cumple al menos una de las condiciones. Por ejemplo, en este caso imprimirá que el valor es par si a módulo 2 es 0 o si a es menor a 30. Vamos a guardar y a probarlo de esta manera. Por ejemplo, vamos a ingresar el valor 21. En este caso no se cumple que 21 módulo 2 es 0, pero sí se cumple que es menor a 30. Por ese motivo imprime que el valor es par, ya que solamente se debe de cumplir al menos una de las condiciones. Ahora, por ejemplo, ingresamos el valor 37 y al no cumplirse ninguna de las dos condiciones, ejecuta el bloque de código del else. Todos estos operadores de comparación los podemos combinar de la forma que queramos y así formar expresiones más complejas que se adapten a lo que queremos realizar. Solo hay que tener cuidado con la precedencia de operadores, ya que se ejecutan primero las operaciones AND antes de las operaciones OR.
Estos operadores los podemos utilizar para realizar comparaciones entre los tipos de datos básicos del lenguaje C. Si desconoces cuáles son los tipos de datos básicos, te invito a ver el video que hice sobre ellos, en donde explico todo a detalle. Dejaré el link en la descripción. Ahora, si vamos a realizar comparaciones con valores reales, debemos de tener cuidado con la precisión de estos tipos de datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable b de tipo doble. Y después de realizar varias operaciones dentro de nuestro programa, queremos validar si esta variable tiene un valor específico. El lenguaje C sí nos permite colocar esta expresión, pero debemos de tomar en cuenta la precisión de estos tipos de datos, ya que puede que nosotros en la salida veamos que nuestra variable b sí es igual a este valor, pero internamente no lo interpretará así. Así que al comparar valores reales es recomendable asumir cierto margen de error, ya que estos tipos de datos no cuentan con un 100% de precisión, aunque como ya comentamos en videos anteriores, las variables de tipo doble son más precisas que las variables de tipo float. Así que en lugar de comparar si nuestra variable b es igual a 3.12785, recomiendo validar si la variable b se encuentra dentro de un rango. Por ejemplo, si la variable b es mayor o igual a 3.12784 y es menor o igual a 3.12786. Y de esta forma evitamos que nuestro programa tenga fallos por la precisión de los tipos de datos flotantes. Bien, anteriormente comenté que los operadores de comparación dan como resultado 1 si la condición se cumple y 0 cuando no se cumple. Pero la sentencia if toma la expresión como verdadera si el valor de esta es diferente de 0. Dicha expresión no necesariamente debe contener algún operador de comparación. Por ejemplo, podemos colocar únicamente la variable a, y si el valor de a es diferente de 0, entrará al if. Ahora solo vamos a modificar el mensaje. Guardamos y vamos a la terminal. Y vemos que si colocamos un 5, nos imprime que el valor es diferente de 0. Funciona de igual forma con los negativos. Pero al darle a nuestra variable el valor de 0, la sentencia if interpreta la expresión como falso. Bueno, ahora veremos otra estructura de control llamada switch, que se coloca de la siguiente forma. Switch, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos nuestra variable, en este caso a, y abrimos y cerramos llaves. Esta estructura nos ayuda a controlar operaciones condicionales y de ramificación. Dentro de este colocamos la sentencia case. En este caso pondré 0 seguido de 2 puntos y abrimos y cerramos llaves. Esto quiere decir que cuando nuestra variable a sea 0, ejecutará el bloque de código que se encuentre dentro de las llaves. Por ejemplo, printf, el valor es 0. Ahora pondremos otro case 1, e imprimimos otro mensaje. Printf, el valor es 1. Y así podemos ir agregando todos los casos que queramos. Si nos damos cuenta, esta estructura nos sirve para crear muchas condiciones de igualdad. No nos permite colocar comparaciones como en el caso de la sentencia if, y los valores de los case deben ser valores constantes. No podemos colocar variables. Esta estructura de control también cuenta con la sentencia default.
la cual funciona como la sentencia else. Significa que en cualquier otro caso ejecutará el bloque de código que se encuentre dentro de esta. Por ejemplo, vamos a imprimir el mensaje default. Guardamos y vamos a ejecutar para ver lo que sucede. Ingresamos el número 2. Vemos que nos muestra el mensaje que colocamos dentro del default, ya que no definimos ningún caso con el valor 2. Bien, ahora vamos a ingresar un 1. En esta ocasión vemos que ejecutó el código que se encuentra dentro del case 1, pero también ejecutó el código del default. Ahora, si ingresamos un 0, creo que ya podemos deducir la salida. Vemos que ejecutó lo del case 0, lo del case 1 y lo del default. Esto es así porque la estructura de control switch sirve como un control de flujo. Como ya pudimos observar, ejecuta todos los casos a partir del caso que se cumple. Podemos romper el flujo colocando la palabra reservada break al final del case, y así nos aseguramos de que no ejecute los casos que se encuentran debajo. Ahora solo falta colocar el break en los demás casos. En el default ya no es necesario colocarlo, ya que no hay ningún caso que se encuentre debajo de este. Guardamos y vamos a la terminal. Y vemos que ahora efectivamente nos imprime únicamente el mensaje que se encuentra dentro del caso. El lenguaje C nos permite omitir el par de llaves en el case y en el default. Y en esta ocasión puede contener más de una línea de código, ya que con el if nos permitía hacer esto si únicamente el bloque de código era una línea. Bien, por último revisaremos el operador ternario, que sirve para hacer una sentencia condicional de manera compacta, y se coloca de la siguiente forma. Primero se coloca la condición seguida de un signo de interrogación. El valor que se encuentra después de este signo es el que se obtiene si la condición se cumple. Y si no se cumple, se obtiene el valor que se encuentra después de los dos puntos. En este caso, si el valor de A es mayor a 0, a B se le asigna el valor de A, y si no es así, a B se le asigna 0. Ahora vamos a imprimir la variable B. Guardamos y vamos a la terminal. En este caso, al ser 12 mayor a 0, se le asigna a B, pero si ingresamos un menos 6, se le asigna el valor de 0. Este operador lo utilizamos los cracks para ahorrarnos un poco de código en una condición simple, pero para condiciones más complejas es recomendable utilizar el if. Y esto es todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo.